¿Cómo se protege a las infancias? Todavía hablar de protección sigue siendo una palabra que tiene que venir ligada a la palabra desafío. ¿Qué casos te parecen a vos como más preocupantes en relación a lo que le pasa a los niños, niñas, adolescentes en el entorno digital? Una de las principales preocupaciones en los últimos 2 años estuvo más que nada vinculada con la generación de imágenes de pornografía infantil. Tuvo un número exponencial de crecimiento enorme. Hay técnicas para mitigar, pero el impacto directo, bueno. Sí, por ahí uno llega tarde. Uno llega tarde. Pareciera que pasamos del no hables con extraños a fíjate si es verdadero o falso. Creo que sobre todo me animaría a decir que uno de los principales temas sobre los que vamos a empezar a hablar en materia de IA y derechos de infancia tiene que ver un poco con la clonación digital. Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. Pero mientras su uso se expande, las formas de protección todavía están en construcción. ¿Qué pasa cuando la tecnología avanza más rápido que el derecho? ¿Cómo se cuidan las infancias en entornos atravesados por algoritmos, deepfakes y clonación digital? En este episodio de Sesgos, conversamos con Laura Bonote, abogada, especialista en derechos del niño y actual asesora general tutelar adjunta de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos sobre los nuevos riesgos, los vacíos legales y el desafío de pensar la protección no solo desde la regulación, sino también desde el diseño de la tecnología, la educación y el acompañamiento. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Quería preguntarte, primero que nada, ¿cuál crees que fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? A ver, yo creo que ahí me tengo que retrotraer un poquito a 2017, 2018. Se dio un contexto bastante particular en donde el Poder Judicial de la ciudad ya empezaba a tener sus primeros acercamientos con la inteligencia artificial en sus procesos. Nosotros tenemos dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal a Juan Corbalán, que él ya venía con toda la impronta de Prometea y la automatización, digamos, y la IA como una herramienta a disposición del servicio de justicia. Después creo que en contextos de pandemia, en donde, digamos, exponencialmente creció muchísimo el consumo digital, ahí empezamos en lo que a mí respecta, obviamente, a acercarme a el vínculo de las adolescencias en lo que respecta al consumo, la incorporación de adolescentes usuarios a distintas herramientas de compra o de billeteras virtuales, los algoritmos de recomendación, qué productos se ofrecían, por qué. Esa cuestión vinculada al engagement que tiene que ver con cómo atrapaban de alguna forma al usuario, ¿no? A través de las recomendaciones. Y después creo que como todos, 2022 nos puso un escenario frente a la aparición de ChatGPT y otros modelos de lenguaje que básicamente nos mostró a la IA generativa en ese caso como una herramienta revolucionada. Claro, nos mostró lo que se empezaba a venir, ¿no? Lo que verdaderamente traía la IA en el impacto en cuanto a la vida cotidiana. Exacto. Y vos trabajás con los derechos de los niños con la inteligencia artificial. ¿Cómo se protege a las infancias? Bueno, a ver, yo creo que todavía hablar de protección sigue siendo una palabra que tiene que venir ligada a la palabra desafío, por lo menos en lo que hace a los aspectos jurídicos. Estamos hablando de 2022 a la fecha y un montón de situaciones que se fueron dando en estos últimos tiempos, súper dinámicas en cuanto a aparición de muchos beneficios, pero también muchas situaciones de riesgo, nuevos supuestos de vulnerabilidad de derechos. ¿A qué me refiero con esto? Situaciones vinculadas a la aparición, por ejemplo, de los deepfakes, que estamos hablando de réplicas generadas con inteligencia artificial, que básicamente lo que hacen es colocar a la persona en una situación que no existe. Yo creo que, esto sumado a
el uso de la herramienta también como una posibilidad de diálogo, de sociabilizar, de un vínculo emocional o afectivo que también se está dando, nos puso sobre la mesa la necesidad de decir, bueno, ¿qué tenemos jurídicamente hoy para hablar de protección de infancias? ¿Tenemos marcos normativos? ¿No los tenemos? ¿Hay políticas públicas? ¿No las hay? Bueno, se está como reconstruyendo un poco toda esa situación. En concreto, en nuestro país y sobre todo en el ámbito de la ciudad, no hay una norma específica que diga cómo trabajar o cuál es el impacto en relación a la inteligencia artificial de tipo generativo. Lo que estamos haciendo es un trabajo más artesanal de tipo interpretativo que tiene que ver con considerar que los derechos de los niños y de los adolescentes no terminan donde inicia el mundo digital, y pensar en que la lógica que la Convención sobre los Derechos del Niño nos viene enseñando desde el año 89 a la fecha, ¿cómo hacemos para trasladar todos esos principios, esos ejes que guían la perspectiva de infancia también al entorno digital? Y bueno, es un trabajo diario, sobre todo de mucha divulgación. Todo lo que produce la inteligencia artificial va a una velocidad mayor que la capacidad que tenemos de ir interpretando todos estos fenómenos y de dar respuestas. Y más aún después si tenemos que ir a normativas, ¿no? Que llevan un proceso mucho más largo. Exacto. Ya, a ver, desde hace un tiempo venimos sosteniendo que obviamente el derecho no va a la misma velocidad con la que estamos viendo que va la tecnología. La IA generativa, sobre todo, digamos, lo expone de esa manera. Por eso quizá también no creo que la respuesta, al menos no desde el aspecto jurídico, tenga, al menos hoy, que estar vinculado con un aspecto más regulatorio de necesidad de sanción de una norma, porque tampoco sabemos, digamos, cuál es exponencialmente, digamos, las funcionalidades que van a venir o lo que se puede llegar a proyectar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Sí, me parece que tenemos quizá un desafío que es un poco mayor, que es buscar que el derecho empiece a dialogar con una faz más de tipo preventiva, ¿no? No digo anticiparse, pero sí empezar a dialogar con el diseño y el desarrollo, ¿no? De estas herramientas. ¿A qué voy con esto? O sea, buscar que todo lo que nosotros de alguna manera bregamos por el interés superior del niño, por el derecho a ser oído, por la protección contra toda forma de violencia, entre, digamos, todo el abanico de derechos que corresponden a niñas, niños y adolescentes, ¿cómo logramos que eso también se pueda traducir para aquellos, aquellas personas que están en el campo directamente de la ejecución del producto, ¿no? Del diseño? Yo creo que eso me parece que es el verdadero desafío. Salir de la lógica de, bueno, la respuesta va a estar a través de la regulación. Sí, obvio, la sanción. Eso, digamos, ya lo prevé nuestro ordenamiento jurídico. Frente a todo daño hay una responsabilidad y seguramente hay una sanción, o una multa o una responsabilidad de tipo civil. Ahora, ¿cómo nos vamos a traducir todos nuestros conocimientos para los que están trabajando en el campo? Claro. Sí, también pensaba en esto que decís y que también esas sanciones a veces son difíciles de aplicar cuando estamos hablando de plataformas internacionales que muchas veces no tienen domicilios jurídicos en nuestras jurisdicciones, Sí. pero hay países y hay estados en Estados Unidos que van tomando algunas medidas. También hay desarrollos que apuntan a los bloqueos parentales. Cada uno va haciendo lo que se imagina que puede servir. Bueno, lo que vos señalás a mí me parece clave, sobre todo en esta idea de ¿es el derecho o es la ley la solución o la respuesta a? Vos acabás de mencionar algo, que es que en líneas generales estamos hablando de aplicaciones, herramientas o sistemas que operan a nivel global. Entonces, a lo sumo las medidas que se fueron dando son de índole local. No tenemos una idea general, digamos, en donde todos los estados se hayan puesto de acuerdo de cuál tiene que ser el tipo de respuesta. Son distintas, no vamos a decir parches, pero bueno, distintas medidas que se van dando en los distintos estados. Vos mencionaste la situación de la prohibición de acceso a redes sociales, algunos aspectos vinculados con la responsabilidad parental, prohibición de celulares en escuelas. Ahora,
Yo creo que ahí hay un debate muy interesante también. Hay dos iniciativas, una de Reino Unido y la otra muy reciente del estado de California en Estados Unidos. Sí, en esa pensaba cuando te dije algunos estados de Estados Unidos, sí. Que tienen que ver con la aprobación de, bueno, ellos lo han llamado el AI Code o digamos también tiene que ver con la idea de edad apropiada para. Y un poco lo que intentan impulsar a través de esas medidas es de vuelta este concepto de la faz por ahí más del derecho anticipándose a posibles situaciones de riesgo, ¿no? ¿En dónde? ¿Desde qué lugar? Bueno, desde el lugar del inicio del ciclo de vida de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el lugar del desarrollo. O sea, poder trasladar principios de derecho, pero sobre todo de transparencia, de gobernanza, valores de ética, desde el lugar del desarrollo. Entonces, yo creo que, a ver, me parecen interesantes estas medidas porque también lo que ponen sobre la mesa, y es un debate que se está dando hoy incluso, sobre todo en Europa, que hubo muchas leyes. Sí, las regulaciones por ahí más duras. Más duras, que hablan de la palabra prohibición. Sí. Y la gran discusión en torno a esas respuestas jurídicas ¿es adecuado hablar de prohibir el uso de estos dispositivos a los adolescentes o al menos hasta digamos que cumplan los 16 años? Porque ¿no sería quizá más conveniente hablar del factor acompañar y el factor deber de cuidado? ¿Cómo los acompañamos en ese transcurso? Porque quizá lo que también, digamos, se discute es, ok, le prohibimos, pero que a los 16 yo le digo, toma, acá tenés el celular. Y otra vez lo dejaste solo. ¿Y por qué no le di herramientas para llegar acompañado hasta ese momento? Bueno, eso tiene que ver un poco con la discusión que se da hoy, sumado además de que hoy el dispositivo también, a ver, la tecnología no es una opción y muy probablemente sea el espacio en donde a mayor información se accede, como así también la posibilidad de ejercer lo que se llama el derecho a ser oído o la libertad de expresión por parte de niñas, niños y adolescentes. Entonces, genera como una tensión hablar de normas que prohíban. Claro. Sí, son abordajes también, ¿no? Y ahora mencionabas esto y pensaba, ¿hay algún espacio en el que los niños, las niñas, los adolescentes puedan ir trasladando qué es lo que a ellos les pasa? Bueno, mira, hubo una observación general, que es la observación general 25, que es una norma, digamos, no es vinculante para los estados, pero es una norma interpretativa de la Convención sobre los Derechos del Niño y que se aprobó en 2022. En 2021 se aprobó. Y lo que tiene interesante esa observación es que es formulada por parte de los miembros del comité, que es el órgano, digamos, revisor del tratado, y lo que se hizo fue receptar a través de distintas encuestas la voz de los adolescentes, la voz de los niños y la voz de los adolescentes, a través de distintas organizaciones o, digamos, niños que espontáneamente explicaron un poco cuál era su mirada en torno a sus derechos y la intersección con los entornos digitales. Yo creo que, esa es una medida que vale la pena destacarla en cuanto a que, no solamente porque es la única, digamos, norma o guía interpretativa que tenemos a nivel internacional para hablar de intersección entre derechos de infancias y tecnologías, sino porque además receptó las opiniones de los chicos. Entonces, hay muchos canales institucionales. En la actualidad también, el Poder Judicial, al menos el de la ciudad hoy, cuenta también con espacios en donde se trabaja directamente con adolescentes y muchas de las temáticas que se abordan es su vínculo también con los entornos digitales. Yo creo que por eso también está tan en discusión el aspecto que hace a la prohibición. Claro. Y recientemente, en estas últimas semanas, se dieron varios eventos a nivel internacional porque se cumplen 5 años de la aprobación de esa observación y a través de estos eventos en los cuales participan obviamente miembros del comité y expertos de todo el mundo, se tomó muchísimo la palabra de los chicos en cuanto a
bueno, que ellos consideran que es una herramienta que también los constituye como ciudadanos digitales en la actualidad. ¿Y qué casos te parecen a vos como más preocupantes en relación a lo que le pasa a los niños, niñas, adolescentes en el entorno digital? ¿Qué cuestiones son más peligrosas, para ponerle un término? Uno conoce lo del tema de los juegos de azar, el grooming, pero hay un abanico de Bueno, ventanas ahí. yo creo que, a ver, lamentablemente, digamos, el entorno digital muchas veces es un espejo de lo que también vemos, no sé si llamarlo en el mundo analógico. Ujú. Obviamente una de las principales preocupaciones en los últimos, digamos, podríamos decir 2 años, estuvo más que nada vinculada con la generación de imágenes de pornografía infantil, sobre todo porque eso tuvo un número exponencial de crecimiento enorme. Entonces, bueno, eso obvio además, digamos, toca temáticas más sensibles en lo que hace a aspectos de protección. Ahora, para mí el fenómeno vinculado a esto, que tiene que ver con el deepfake, escaló incluso un poco más en este último tiempo en algo que nosotros, digo nosotros porque también hablo o formo parte de un laboratorio de IA de la UBA, que venimos trabajando, que es el tema de la clonación digital. Entonces, una de las principales preocupaciones hoy creo que es el tema del uso de de los datos personales y sobre todo de los datos biométricos en lo que respecta a la posibilidad de replicar a una persona y clonar esa imagen, y la dificultad que tienen hoy los chicos, que es vos o cualquiera de nosotros seguramente habrá recibido en su momento la frase o se la habrá dicho a sus hijos de no hables con extraños, ¿no? Y quizá en la calle era mucho más simple, podríamos decir, percibir quién era un extraño. Ahora, en el entorno digital y con una inteligencia artificial, con lo que estamos mencionando, con la posibilidad de replicar una imagen o una voz, no digo que eso se torne imposible porque hay técnicas para mitigar, pero el impacto directo, bueno, Sí, por ahí uno llega tarde. uno llega tarde. Pareciera que pasamos del no hables con extraños a fíjate si es verdadero o falso, ¿no? Y es una responsabilidad enorme que uno pone, de acuerdo a las edades, en un niño o en un adolescente. Claro. Pensaba en esto de la protección de datos, que eso efectivamente es un tema para todos, ¿no? Sí. Para todos los ciudadanos, pero para los chicos más aún, porque uno de alguna manera tiene algunas herramientas, no todos las tenemos, pero más herramientas para ir tratando de fijarse. Entonces también ahí hay un punto de concientización y de trabajo con los niños, con las niñas, con los adolescentes, para que conozcan qué significa este entorno digital y cuáles son las amenazas o hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no deberían. Totalmente. A ver, obviamente que desde pandemia a la fecha venimos poniendo muy sobre la mesa el tema de la brecha digital, y esto también tiene que ver con el factor de educación / alfabetización. Y de hecho lo dijo en enero, salió también una directriz que habla específicamente sobre el impacto de inteligencia artificial en derechos de las infancias, y uno de los puntos centrales tiene que ver con lograr que los estados de alguna manera impulsen ese camino de alfabetización, ya sean sus currículas, pero también que eso impacte no solamente en los niños y en los adolescentes, sino también en aquellas personas que llevan adelante el ejercicio de la responsabilidad o cuidado, y sobre todo en los funcionarios de los distintos poderes. Entonces, el elemento de la educación es clave. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Me parece muy interesante y además de un tema que vamos a tener que seguir trabajando muchísimo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo creo que sobre todo me animaría a decir que uno de los principales temas sobre los que vamos a empezar a hablar en materia de IA y derechos de infancia tiene que ver un poco con la clonación digital. Gracias. No, gracias a ustedes. Un placer.